Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde, profe. Bueno, Tardes, profe, bien. lindo día, ¿eh? Sí, está muy lindo. Mucho sol. Hermoso. Bueno. Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a tener un video para ir siguiendo la clase, pero estaría bueno que tengan el código a mano. Vamos a compartir algunas lecturas que viene bien analizar el artículo, desmenuzarlo un poquito y con eso les queda bien incorporado el tema, es bastante claro, pero es todo un instituto que tiene algunas modificaciones respecto al código de Vélez-Sarsfield, así que vamos a ir marcando esas diferencias, más que nada para que ustedes tengan los conocimientos de los antecedentes y qué es lo que justamente se ha modificado como producto de la jurisprudencia, las prácticas sobre la figura de lo que sería la cesión de derechos. Bueno, hay poquitos, pero vamos a ir buscando el Power y me van diciendo si lo ven bien. A ver. Vamos al comienzo. ¿Ahí se puede ver bien? Sí, profe, perfecto. Sí, doctora. Bueno, esperamos un minutito más por si hay algún alumno que está ingresando y no pierde. Mientras tanto, yo voy a chequear las filminas. O sea, profe, que hoy arrancamos la unidad 15, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a ver la unidad 15. Exactamente. Muy bien. Gracias.
Empiezo. Hola chicos, disculpenme, tuve problemas de conexión. Vamos a ver ahora si puedo compartir y bueno, si sigo con problemas de conexión, igual voy a subir el Power. ¿Ahí lo pueden ver bien? Hola, Sí, profe, sí. ¿Lo sí, pueden se ve ver? bien. Se ve. bien. ¿Sí? Sí, se ve bien, Bueno, voy a profe. gracias chicos. Voy a sacar el video para no tener, para tener más carga de señal. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces la unidad 15, transmisión de derechos. ¿En qué consiste esto de transmisión de derechos? Bueno, el primer concepto nos lleva a la idea de que va a haber un reemplazo, ¿no es cierto? O va a haber una especie de cambio de algo. En este caso van a ver un cambio de sujetos. Entonces, la transmisión, ¿en qué consiste? Tanto en un cambio de sujetos de la parte acreedora, como también puede ocurrir de la parte deudora. De un lado podemos estar hablando, a modo de ejemplo, de transmisión de la posición contractual o transmisión en una cesión de créditos. Y por la otra vereda podríamos hablar de una transmisión a través de la asunción de deudas, es decir, alguien que asume la deuda en nombre de otra persona. Vamos a ir mirando cuáles son los supuestos, cuáles son los efectos, cuáles son los requisitos, cómo funciona cada supuesto, tanto de la parte acreedora como la parte deudora. Entonces, para tener un concepto, podemos decir que la transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que supone la sustitución de la persona, tanto del acreedor como podría ser del deudor, en una obligación. Ahora, ¿qué pasa con los demás elementos, el resto del contenido de esa obligación? Permanece inmutable. Solo cambian estos sujetos, pero no se modifica absolutamente nada de la obligación. No es una novación, no es un cambio de, una novación ni subjetiva ni objetiva. Es como si continuara la persona, pero quien asuma el rol o el mismo lugar de esa persona, ya sea acreedor o deudor, lo hace exactamente en idénticas condiciones que la persona que ha transmitido, ya sea un derecho o una obligación. Entonces, este tema, como si fuera lo genérico, sería la transmisión de los derechos. Esto como general, como marco, que en este código, a diferencia del código de Vélez-Sarsfield, está regulada en el título primero, en la parte general del código, del artículo 398 al artículo 400. Vamos un poquito para atrás, entonces, a la parte general del derecho civil, para luego continuar con el tema específico. ¿Hay algún voluntario que quiera leer el 398, 399 y 400, por favor? Leo. ¿Leo? Dale, por favor, gracias. Bueno, 398. Bueno, acá. No me sale. Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes, o que ello resulte de una prohibición legal, o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. 399. Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. 400. Sucesores. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular, el que recibe un derecho en particular. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos los principios generales, entonces, del 398 al 400. Hay que ir entonces un poquito hacia atrás en el código
para poder entender cuáles serían el principio general. A modo de síntesis, todos los derechos y todas las obligaciones pueden ser transmitidas, salvo disposición contrario, que tenga De las partes. nacimiento en la ley Que resulte de la ley. claro, o que resulte del contrato de las partes. Ahora vamos a ver subespecies. Dentro de esas categorías vamos a ver subespecies. Entonces, en la placa anterior hablábamos de transmisión de derechos. Dentro de la transmisión de derechos vamos a ver la transmisión de obligaciones, es decir, del lado deudor o pasivo de la relación. Dentro de la transmisión de las obligaciones vamos a ver subespecies, ¿sí? Dentro de estas subespecies o subcategorías vamos a tener la cesión de créditos, ¿sí? La transmisión de deudas y el pago con subrogación. Entonces, si ustedes quieren armar un mapa conceptual, ponemos transmisión de derechos como título general, luego abrimos una flecha hacia un costado, esa flecha va a decir transmisión de obligaciones, y dentro de la transmisión de obligaciones vamos a tener como subcategorías la cesión de créditos, la transmisión de deuda y el pago con subrogación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la cesión de créditos en el código y cómo está tratado. Vamos a conseguir algún otro voluntario que quiera leer, puede ser, por favor, en el artículo 1614 para comenzar con la transmisión de los créditos. Sí, ¿quién puede ser? Artículo 1614, definición. Hay Sí. contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derecho las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificadas las de este capítulo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, una pequeña historia de cómo llegamos problema. En el derecho romano, hola, prevista ya Se fue. tenía en cuenta hola. Doctora, Bueno, hay una compañera entonces, que tiene el micrófono prendido. Y es eso que se escucha. A ver, Astrid a ver si Brancano puedo es. ver. Ahí está, ahí lo apagó. Gracias. Ahí lo apagó, perfecto. Muchas gracias, chicos. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer entonces, o pongan, antecedentes. En el derecho romano, la cesión de créditos entre vivos ni siquiera era admitida, en el derecho romano antiguo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía otorgarse? Porque la obligación era algo de tipo personalísimo. Entonces, el acreedor no podía transmitir su posición, sus derechos, porque respondía, primero que le correspondía a su persona de manera personalísima, y el deudor respondía con su vida, con su cuerpo, en el derecho romano antiguo. Entonces, la posibilidad de transmitir los derechos crediticios no estaba prevista. Luego, con el tiempo y con la actividad comercial que se hizo más extensa, la movilidad de este tipo de tratativas se fue haciendo cada vez más común, entonces sucesivamente se fue modificando este concepto de cesión de créditos o para más tarde llegar al concepto actual donde se podía ceder el ejercicio de ciertas acciones, ¿no es cierto? Recién en el siglo XIX, con los movimientos de las codificaciones,
se incorpora esta figura con la posibilidad de transmitirse tal cual como la conocemos ahora. En el derecho civil argentino clásico, en el Código de Vélez-Sarsfield, teníamos visualizada la figura, se denominaba cesión de créditos. ¿Y en qué consistía esta cesión de crédito? Y esto lo pueden tomar nota porque se mantiene igual. Es importante porque tenía perfectamente definidos todos los sujetos intervinientes en esta relación contractual. Teníamos, por una parte, el cedente, o sea, el acreedor que cedía su crédito a favor de otro acreedor, en este caso lo denominábamos cedente. Por otro lado, teníamos el que recibía ese crédito, que es el cesionario, el que adquiere el crédito, el cesionario, y el deudor que quedaba, que no era parte de la relación, pero sí debía ser notificado, recibía el nombre de deudor cedido. ¿Sí? Entonces, cedente, cesionario, deudor cedido. Esas eran las tres figuras. La doctrina local fue criticada con relación a la disposición citada, considerando que debía en realidad regularse la cesión de derechos y no limitarlo o acotarlo al concepto de cesión de créditos. Por eso, la transmisión de obligaciones supone también la cesión de deudas. Es como un tema conceptual la terminología, porque, vuelvo a insistir, al hablar de cesión de créditos, da la idea de que solamente se lo puede analizar desde el lado del crediticio y no del lado de la parte deudora. Entonces, el Código Unificado ha tenido en cuenta estas críticas, ¿sí?, y los anteproyectos de reforma de 1998 y de 1993, donde dedica toda una sección donde se regula tanto la cesión de créditos como con otras figuras asociadas como la cesión de deudas y la cesión de la posición contractual, ¿sí? Entonces, volvemos a marcar esta diferencia. Código de Vélez-Sarsfield, cesión de créditos. Código actual, cesión de derechos. Y dentro de esta cesión de derechos, las subcategorías. Una es la cesión de crédito propiamente dicha, y otra la cesión de deuda o transmisión de deuda y la cesión de la posición contractual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora que más o menos fuimos limitándonos hasta llegar a la cesión de crédito, vamos a definirlo. ¿Cuándo hay una cesión de crédito? Una de las partes se obliga a transferir a la otra parte del derecho que le compete se obliga a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor. Me equivoqué, o sea, mencioné la parte como algo parcial porque después vamos a analizar que se puede transmitir la totalidad del crédito o una parte de ese crédito, y en ese caso sería una transmisión parcial. Muy bien. ¿Cómo se hace, cómo se llega a instrumentar esta cesión de crédito? Primero, en primera línea, digamos, de requisitos, le tiene que el cedente entregar al cesionario el título del crédito, en caso de que existiese, ¿no? Por supuesto. Pero en principio, ¿cómo lo tiene que hacer para demostrar de que realmente la intención fue esa cesión? La entrega del título, ¿sí? Muy bien. Ahora, y para Pizarro Vallespinos, uno de los autores que ustedes tienen como recomendación bibliográfica para esta materia, refiere que estos autores, Pizarro y Vallespinos, los dos autores, que existirían 3 clases de cesión de crédito. Esto, si quieren tomar nota, sería muy importante. También para tener dentro de esta categoría 3 subcategorías. Cesión de crédito, se incorporaría en esta línea la cesión de venta, donde
El cedente actúa como vendedor del crédito y el cesionario como comprador, que abona por el crédito un precio en dinero, ¿no? Que las partes lo acordaron, y en ese caso entonces rigen las reglas de la compra-venta. Volvemos a repasar. ¿Cómo se lleva a cabo esta cesión de crédito? ¿Vieron qué decimos? Que se pueden aplicar las reglas de la cesión como compra-venta, como permuta o como donación. Entonces, en el caso de que ese crédito, y ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la utilidad comercial o de movimiento contractual que tiene este tipo de figura? Bueno, pongámosle que ustedes son acreedores, ¿no es cierto?, por una suma de dinero X, que puede estar garantizada con, no sé, una hipoteca, o tienen para cobrar determinada cantidad de pagarés por un trabajo que han realizado. Bueno, eso es lo que conforma su crédito. Una opción es cuando ustedes venden esos créditos, vamos a suponer que eran a plazo, ustedes tienen el crédito, pero no pueden contar con el dinero hoy porque tienen que respetar el plazo contenido en esa obligación. Entonces, una de las posibilidades es que el cedente, el acreedor originario, recibe un precio en concepto de esa deuda. Cuando ocurre esto, entonces, ¿de qué manera se va a formalizar esa transmisión, ese contrato de cesión? Según las reglas de la compraventa, porque se pagó un precio, ¿sí?, por ese crédito. ¿Qué sentido tiene? Bueno, que el titular inicial, el cedente, percibe el dinero hoy. Y el cesionario, obviamente, el negocio va a estar en pagar un precio menor al que va a recibir cuando esas deudas estén en condiciones de ser cobradas, como compensación de recibir el dinero hoy. Y ese cesionario, su diferencia va a estar, o su ganancia, en esperar a poder cobrar el crédito. Vuelvo a insistir, cuando se paga un precio, se van a tener en cuenta las reglas de la compra-venta. También puede adoptar las formas de la permuta. Por ejemplo, si el crédito se transfiere de cedente a cesionario a cambio de bienes de naturaleza diferente. Por ejemplo, cosas, otro dinero. Entonces ahí se manejan las reglas de la permuta. Por ejemplo, dice, bueno, yo tengo este crédito para cobrar, pero lo voy a tener que cobrar a mediados de 2021. Uy, es mucho la espera. Bueno, vende ese crédito, pero en vez de adaptar la forma de la compraventa porque recibe un precio, va a recibir 3 autos en compensación para ceder ese crédito. Entonces allí las reglas de ese negocio jurídico va a estar dado por la permuta. Y finalmente la posibilidad de hacerlo a título gratuito, es decir, yo tengo este crédito y se lo regalo a mi sobrina para terminar sus estudios. En ese caso va a regirse esa transmisión por las reglas de la donación. Entonces, para fijar este punto, esta cesión de crédito va a adaptarse a la forma según cuáles sean los términos de la negociación. Compra, venta, permuta o donación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. En todos estos casos, la característica más importante es que esto es un negocio jurídico consensual. Es decir, supone un contrato que se perfecciona por el acuerdo de las voluntades de las partes, cedente y cesionario. En su caso, resulta relevante la notificación al deudor cedido. Pero esa notificación es un requisito necesario
para que la cesión produzca efectos respecto a dicho deudor y a tercero, no así entre los contratantes. Vuelvo a insistir, nosotros tenemos tres sujetos: cedente, cesionario, deudor cedido. La negociación es entre el cedente y el cesionario. Allí se perfecciona el negocio jurídico. Ahora, ¿qué rol cumple este deudor cedido? Frente a la relación contractual, pasiva, pero se le debe notificar para que esa cesión surta efectos frente a terceros que no fueron que no fueron parte en el negocio, y además es la forma de que el deudor conozca a quién tiene que finalmente cumplir con su obligación. ¿Frente a quién? Frente al cesionario, ¿sí? Entonces, no es vinculante para las partes, porque el negocio, vuelvo a insistir, lo hicieron entre cedente y cesionario, pero es un requisito para que tenga efecto esa cesión. Muy bien, ahora, esa cesión, a su vez, puede ser onerosa o gratuita. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Todo tipo de crédito puede cederse? Bueno, ahí vamos a tener una limitación según la naturaleza del nacimiento de ese crédito. Antes de pasar a formalidad, si hay algún voluntario de que lea el artículo 1617, a ver cuál es el límite a esa cesión, a ver qué tipo de créditos estarían limitados. Profe. Por favor. ¿1600? 17. Okay. Derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un crédito derivado, por ejemplo, de una indemnización por derecho a la identidad o algo que sea inherente a la persona, que no lo pueda ejercer otro que no sea el propio titular, en esos casos no habría posibilidad de ceder ese tipo de créditos. Muy bien, ahora, ¿es requisito algún tipo de formalidad para poder perfeccionar esta transmisión? Sí, todo va a depender de cómo esté instrumentado el crédito que se va a ceder. Si el crédito está en un instrumento privado, que constan las firmas de las partes y el acuerdo es particular, bueno, ese va a poder cederse en las mismas condiciones, es decir, por escrito, ¿sí? El cedente hace la cesión de manera contractual al cesionario en los mismos términos y con las mismas formalidades que el título original. Segundo, endoso. ¿Qué es el endoso? Cuando es un título abstracto por sí mismo y que no requiere ningún tipo de firma porque ya el título en sí es suficiente. Por ejemplo, un pagaré firmado al que se puede endosar. Es decir, estaba a favor de fulanito de tal y este fulanito de tal lo endosa ahí mismo, en el mismo instrumento, a favor de otro. Lo mismo puede ocurrir con un cheque, ¿sí? Un cheque que puede ser a un titular, salvo que diga no a la orden, entonces en ese caso solo ante escritura podrá hacerlo, pero si nada dijera se puede endosar, es decir, poner otro acreedor. Escritura pública. Obviamente, cuando el título que se va a transmitir consta en escritura pública, no hay otra forma de transmitirlo que no sea con los mismos requisitos. Profe, ¿Se comprende hasta ahí? ¿Mm? Sí, sí. ¿podría repetir el endoso? El endoso es, por ejemplo, ¿vos conocés un cheque o un pagaré? Sí. ¿Un cheque bancario?
Sí, sí. Bueno, en un cheque, ¿cuál es tu nombre? ¿Sergio González? Gonzalo. Gonzalo Pagani. Hola. ¿Quién Hola, sí. sos? Perdóname. Gonzalo Pagani. Bueno, Gonzalo, vamos a suponer que yo te cedí que yo te libré un cheque desde mi cuenta Banco Galicia, ¿sí? Para que vos lo compres el 2 de enero del 2021. Vos decís, uy, yo ya estoy necesitando el dinero. ¿Yo qué puedo hacer para tener dinero hoy, ya que tengo este cheque a mi favor? Bueno, Bien. vos podrías endosarlo a nombre de Mario Rodríguez, ¿sí? Mario Rodríguez quizás te diga, bueno, el cheque era por 10.000 pesos, pero como yo te lo estoy recibiendo hoy, te voy a dar 8.000. Y vos le endosás el cheque a nombre de Mario Rodríguez, que va a poder cobrar el 2 de enero del 2021 los 10.000 pesos. Eso sería un endoso. Okay. Consta en el mismo instrumento, ¿sí? Ok, bien, gracias. Muy bien, no de nada. En cambio, si fuera una hipoteca que consta en un título escritural, en una escritura pública, una hipoteca sobre un inmueble, y yo quiero ceder esa garantía, yo lo tengo que hacer esa cesión también por escritura pública. No puedo hacer con formalidades más débiles que la que conste en el título original. ¿Sí? Bueno, las otras dos categorías que habíamos dicho que podía ser por onerosa o gratuita. Si era onerosa, va a tener que tener las formalidades dentro de lo que cabría en lo oneroso, por ejemplo, una compra-venta, una permuta. Si era gratuita, se tenía que llevar por las reglas, por ejemplo, de la donación. ¿Sí? Bien. Bueno, dijimos entonces que todo derecho puede ser cedido, excepto lo que las partes hayan establecido, la naturaleza del derecho, los derechos, por ejemplo, personalísimos, o la ley, que lo restrinja la ley. Bien, bueno, ya dijimos entonces que la cesión debe hacerse por escrito mínimo, eso es lo mínimo. Salvo en los casos que sea, por ejemplo, como dijimos antes, por endoso o por entrega manual, ¿sí? Por ejemplo, te entrego directamente el pagaré. Entonces, esa entrega implica que quien lo tenga, o más que en el pagaré, salvo que no tenga esto, entonces ahí sería la entrega manual. Que en esos, o un cheque, eso se llaman al portador. Al portador es cuando no está determinado quién lo tiene que cobrar. Es decir, que la persona que se presente en el banco a cobrar, cobra. Eso se llama cheque al portador. Entonces, con la entrega manual del instrumento es suficiente. Muy bien. Vamos ahora a obligaciones del cedente. ¿Cuáles serían los instrumentos probatorios? Vamos a ir buscando un segundito el artículo 1628, si alguien lo va buscando, y en... Bueno, entonces seguimos. A ver, ¿tienen el artículo este? ¿Alguien algún 1628, un voluntario?
Sí, profe, yo puedo Hola. leer. Hola. Dale, por favor, por favor. Sí. ¿Cómo 1628. estás? ¿Podés leerlo? Sí, Sí. por favor. Garantía por evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente Muy garantiza bien. la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. Bien. Bueno, vamos a ir analizando estos efectos. Los primeros dos efectos es, cuando la cesión es onerosa, en principio, ¿cierto? Pues sería en principio, el cedente lo único que está garantizándole al cesionario es la existencia y legitimidad del derecho en el momento de la cesión. Es decir, solo la existencia de ese crédito. En el derecho romano ya se conocían las dos diferencias de las posibilidades que había con esta cesión. Y se decía que podía ser prosoluto o prosolvendo. Esto es muy importante que lo entiendan, chicos, esto radica en cuál va a ser el rol que va a tener el cedente. Si la cesión es onerosa, el cedente lo único que va a tener que garantizar es la existencia de ese crédito. Obviamente, si está cobrando por ceder el crédito, tiene que existir ese crédito. Tiene que existir el pagaré que está transmitiendo, tiene que existir la deuda, depende el tipo de cesión que se haga, pero que tiene que garantizar es la existencia. Pero también está la posibilidad de otra modalidad, que, vuelvo a insistir, en el derecho romano era prosolvendo, y que significaba que podía garantizar la solvencia del deudor cedido. ¿Se entiende? Si yo estoy cediendo el pagaré y estoy recibiendo un precio por el pagaré, yo lo que voy a tener que garantizarle al cesionario es que existe el pagaré, la legitimidad del pagaré y punto. Ahora, si después el deudor cedido paga o no paga, ya no es mi problema porque yo no soy el fiador. Pero, en el caso de que se adopte la forma prosolvendo, el cedente le está garantizando al cesionario no solo la existencia, sino también garantía frente al incumplimiento del deudor cedido. ¿Se entienden? Son dos categorías. Esto se denomina entonces, la garantía de evicción solo se limita a demostrar la existencia del crédito al momento de cederlo, mientras que la cesión pro solvendo es la garantía sobre la solvencia del deudor cedido. ¿Qué pasaría si no sabemos de cuál es el tipo de cesión frente a la que estamos hablando? Si no se sabe, se presume que es solamente prosoluto, es decir, que el cedente no debe garantizar la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores. Se entiende que lo único que va a garantizar el cedente es la evicción, es decir, la existencia de ese crédito. ¿Qué pasaría en los casos de derechos inexistentes al tiempo de la cesión? En estos supuestos los efectos son diferentes. Si el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses, ¿no es cierto?, si no existiera. Pero si aquel obró de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión, artículo 1629. Obviamente, entonces, si actuó de mala fe,
su situación va a ser más gravosa, porque con intención realizó esa transmisión sabiendo de que no existía el crédito. Entonces, caben sanciones para el caso de que esa evicción no se cumpla. ¿Se podría hacer una cesión parcial, es decir, parte del crédito? Sí, está prevista. Puede ocurrir entonces que la cesión se refiera solo a una porción del crédito. En ese supuesto, el deudor cedido deberá la prestación al cedente y al cesionario en las proporciones correspondientes según el alcance del crédito que le hayan notificado conforme el requisito de la cesión. Si el crédito era por 100 y el cedente cedió el 30%, entonces mantuvo para sí el 70%, al cual el deudor deberá pagarle al momento de cumplimiento, y el otro 30% al cesionario notificado. ¿Quiere alguien leer, por favor, el artículo 1627, por favor? ¿Lo leo, doctora? ¿Algún voluntario? ¿Yo? Por favor, dale. 1627. Sí, por favor. Cesión parcial. El cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna preferencia sobre el cedente, a no ser que éste se la haya otorgado expresamente. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que al momento del cobro, uno tenía el 70, dijimos, el otro tenía el 30, ambos, ¿sí? Ni el cedente tiene preferencia sobre el cesionario, ni viceversa. Los dos van, ¿por qué? Porque el crédito originario era del 100%. Por lo tanto, los dos mantienen la misma posición, nada se ha modificado, en la cesión siempre se hace en la misma medida el cesionario que el cedente tenía derecho. Bien. ¿Qué pasa cuando dijimos que la cesión es en garantía, es decir, pro solvendo, cuando el cedente va a garantizar la solvencia del deudor cedido? En este caso se habla de cesión en garantía. Y van a regir las mismas normas de la prenda de créditos entre cedente y cesionario. ¿Qué ocurre en ese caso? Y bueno, va a salir a cubrir la deuda el cedente. En el caso de cesión de derechos hereditarios, ¿qué ocurre? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, el cesionario ocupa la misma situación jurídica del cedente, pasando a tener los mismos derechos y obligaciones que el cedente, exactamente la misma. Bueno, garantía de evicción ya lo vimos. ¿Qué pasa con respecto a las preferencias en el cobro? Eso está establecido entre el artículo 1622 y 1626. ¿Qué es esto del régimen de preferencia? Cuando en el crédito existan sucesivos créditos, independientemente de cuál fuera la causa de cada uno de ellos, el deudor cedido se verá obligado a pagar preferentemente a aquel cesionario que le notifique en primer término la transmisión. ¿Sí? Cuidado con la importancia de la notificación al deudor cedido. Fíjense entonces que de acuerdo a esa fecha de notificación va a marcar el orden, ¿sí?, de preferencias para el cobro. Ahora, ¿qué pasaría si se notifican varias sesiones en el mismo día sin que se indique la hora? En ese caso, todos los sesionarios quedarán en igual rango para el cobro, y en tal caso, el pago se va a hacer a prorrata. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Con esto daríamos por concluido el tema. Entonces, sesión sucesiva, va a tener preferencia el que tenga notificada en primer término la sesión. Y si todos fueron notificados el mismo día con diferencia horaria, va a tenerlo aquel que
no va a tener ninguna diferencia y lo van a hacer de manera en igual proporción o aprobada. Bueno, ahora vamos a transmisión de deudas. Ya en el derecho romano antiguo no se admitía la sustitución del deudor por esto que yo les decía que era una sumisión de tipo personalísimo. Pero ya cuando se sancionó el Código Civil argentino, en países como Alemania y Suiza, se comenzó a visualizar la posibilidad de que se podían transmitir deudas, ¿sí? Esto, a diferencia de cesión de crédito, acá hablaríamos de cesión de deudas. Esto dio un gran valor práctico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se podía transmitir los créditos, ¿por qué no se va a poder transmitir las deudas? En este caso, en la ley, no hay referencias específicas a la capacidad aplicable a la transmisión de deudas. Solo se acude al principio general de los actos jurídicos. Tampoco tiene una regla específica. Todo va a depender de la naturaleza del negocio jurídico en cuestión. Por ejemplo, obviamente, si la deuda originaria se encuentra en una escritura pública, el mismo tipo de reglamento va a tener que tener la cesión de deuda. Se cortó, profesora. Sí, no, disculpen, yo corté un segundito que tuve una interrupción. Y ahora vamos, por último, a la cesión de la posición contractual, ¿sí? Esto se encuentra en el código actual y es la situación que opera la sustitución de uno de los integrantes de una relación contractual por un tercero. Entonces, el contrato permanece idéntico en cuanto al objetivo del contrato, pero legalmente es una novedad. ¿Por qué? Porque se aplica a los contratos con prestaciones pendientes, donde cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, si las partes lo consideran, lo consienten antes. Simultáneamente o después de la cesión podría darse. Esto está establecido en el artículo 1636. Entonces, desde la cesión o bien desde la notificación a las otras partes del contrato, pueden ser más de una, por supuesto, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones que son asumidos por el cesionario. Los cocontratantes pueden conservar sus acciones contra el cedente, si así lo hubieran pactado, o no. Todo eso tiene que estar perfectamente determinado al momento de establecer este cambio de posición contractual. Esto lo pueden ver desde el artículo 1638 a 1640, si quieren tener los artículos. Esto resulta muy común en, por ejemplo, una venta de una casa alquilada. Muy bien, cambia el dueño, pero se mantiene el contrato de alquiler. Va a cambiar el dueño, pero no le va a cambiar ningún tipo de circunstancia respecto al contrato de locación. O, por ejemplo, en la transferencia de un establecimiento, donde se traspasa al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato laboral existente en la empresa originaria. Bueno, este nuevo instrumento tuvo mucha importancia práctica en cuanto a su función económica, y justamente su importancia radica en la posibilidad de garantizar la circulación del mismo en su integridad. ¿Qué ocurre con las prestaciones pendientes? Bueno, cada uno lo va a tener que cumplir desde su postura dentro de este contrato, derivando, digamos, no mayores esfuerzos, ni mayores obligaciones, ni menores, exactamente en la misma medida del contrato original.
Bueno, con esto entonces daríamos por concluido. Cualquier cosita me lo hacen saber en el campus, cualquier duda, pero lo siguen muy bien con el código y con cualquiera de los autores que nosotros... sí, puede haber cesión de una obligación solidaria, ningún problema, mientras que quede respetado el mismo formato del contrato original, si era escritura pública, si era un instrumento particular, etc. Bueno, muy bien. Yo voy a subir este Power para que les sirva de guía, ¿sí? Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Adiós.